¿Qué tal, amigos? El gusto de saludarlos, el gusto de encontrarnos nuevamente aquí desde Eva Café en el Villa María Shopping para esta mesa que siempre abrimos para charlar, para poder desarrollar diferentes conceptos. Y hoy estamos con el padre Alberto Bustamante, vicario de la diócesis a nivel Villa María. Y también una cuestión muy interesante es sus estudios en filosofía. Y creo que por esos carriles va a correr seguramente el diálogo. Padre, antes que nada, agradecerle el tiempo y la visita. ¿Cómo está? No, muchas gracias a vos, a ustedes, al programa por invitarme y poder dialogar y compartir, sencillamente. Quiero preguntarle, tal vez lo haya charlado, tal vez se lo hayan consultado, ¿cómo inicia su camino en la fe? ¿De qué Bueno, manera? ¿Dónde bueno, nace? sí, mira, lo primero, mi entorno familiar, ¿no? Bien, Mi papá, mi mamá eran hombres y mujeres de una fe muy sencilla, pero muy profunda, ¿no? Y desde ahí uno como que mamó, por así decirlo, esta fe cristiana. Mi vocación surge un poco también en ese contexto, esa sensibilidad, digo, por la presencia de Dios acompañándonos en la vida. Y bueno, yo digo desde ahí, y yo lo he recibido como una herencia que agradezco, que valoro y que atesoro realmente como una realidad muy valiosa en mi vida, ¿no? ¿dónde nació este padre? Yo nací en Córdoba capital, en un contexto muy complejo, muy complejo. Mis padres se casan en el año 55, Revolución Libertadora, en agosto, Revolución Libertadora en septiembre del 55, Sí, en el 58, eh, a raíz en ese momento de un programa Plan Coninte se sí, llamó, Conmoción Interior del Estado. Mi padre es acusado de terrorista, de traficar armas para la resistencia peronista de la época. Mi mamá estaba embarazada. En septiembre detienen a mi padre y novie- y en noviembre nazco yo. bien, Y bueno, y así, esa época del año 1958, una época de mucha conmoción también, política, económica, social, mi mamá solita, criándome, bueno, un contexto claro. en donde lo que te decía, la fe cristiana, realmente uno entiende que fue lo que sostuvo en ese momento a mi madre y a mi padre, por supuesto, ¿no es Y cierto? hay muchos sistemas políticos, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel global, en donde el cristianismo tiende a ser el único sostén que hay en las personas, oprimidos tal vez por un estado económico, por un estado social. Sí, Eh, sí, seguro, ¿no? Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque la fe cristiana, lo fundamental de la fe cristiana no es adherir a ideas, a conceptos, si bien le expresamos, ¿no es cierto?, en un sí, corpus doctrinal, bueno, en un marco normativo, ético, digámoslo sí, así, pero fundamentalmente la fe cristiana es sabernos acompañados por Dios, sabernos acompañados por alguien. claro. Y son las personas las que nos sostienen en los momentos de dificultad, ¿no es cierto? Nos pasa, ¿no? Tener un amigo que te acompaña cuando uno no está bien. Bueno, nosotros decimos ese gran amigo que no, nunca está ausente es Dios, es Jesucristo, y una fe muy mariana en mi casa también, la Bien. Virgen, y creo que en ellos mi familia sustentó la razón de su fortaleza, de su existencia como matrimonio y como vida familiar. ¿Y en qué momento, en qué camino de todo ese contexto familiar es cuando vos decidís ordenarte o seguir por ese camino? Bueno, mira, yo era niño, estaba en un colegio católico, el Colegio de las Nievas en Córdoba, actualmente existe. Sí, Mi sobrina y mi hermana fueron también a ese colegio. Y en primer grado, la maestra, que era una monjita, la hermana Enriqueta, sí. pregunta qué queríamos ser cuando fuéramos grandes. Primer grado. Primer grado. Y viste, los niños respondemos, yo me acuerdo así, que bombero, que médico, que policía, y yo no dije nada, y la hermana repregunta y dice, ¿y para Dios no va a haber nadie?
Y entonces yo siempre digo que no sé si por lástima a la monja que se quedaba sin candidato para esa opción, yo levanté la mano y le digo, yo hermana, yo voy a ser cura. Y bueno, y a partir de ahí yo digo que esa respuesta de niño fue un deseo que Dios puso en mi corazón, que nunca se me quitó y que en el trayecto de mi vida, de niño, de adolescente, más allá de enamoramiento, más allá de situaciones, ¿no es cierto?, afectivas, nunca se me fue del corazón ese deseo, así como en eso me llevó a entrar al seminario mayor de la Arquidiócesis de Córdoba, y bueno, maduré mi vocación y me ordené en el año 1983, 8 de diciembre de 1983. Bien. Ya casi 50 años en poco tiempo. Sí, claro, sí. Y interesante, porque fíjate vos, los contextos, digo, ¿no? Así como el contexto de mi nacimiento, fue ese contexto complejo, Sí. Revolución Libertadora, toda esa época. Yo hago mi secundario en el contexto democrático del gobierno de Perón, Isabel Martínez de Perón. Entro al seminario ya con el proceso militar, la dictadura militar. Egreso con la democracia. Claro. Yo me ordeno el 8 de diciembre, nos ordenamos, perdón, el 8 de diciembre. El 10 de diciembre asume el doctor Alfonsín como presidente de la República. Es decir, que mis años de cura son los años de la democracia. Claro. Digo, esa providencia, ¿no?, de esos cortes, la vida de uno transitó en esos contextos. Y hay una cuestión cíclica, ¿no?, respecto a cuando aparece la Iglesia como institución acusando determinadas cuestiones de desigualdad, se habla directamente, tal como en el momento del Plan Conintes, el momento de dictadura militar, del fantasma del comunismo, que a veces está más cerca o a veces está más lejos de la Iglesia. A veces el rojo está más cerca, a veces está más lejos. Y hoy está pasando eso, ¿no? También, de cierta manera, hay una lectura de que querer igualdad significa automáticamente querer cambiar un sistema económico, y tal vez no sea eso, ¿no? Mira, uno dice la Iglesia, ¿no? Yo diría toda la cultura y la tradición judeo-cristiana, que nos insertamos, ¿no es cierto?, nosotros ahí, ¿no?, como cristianos. La sensibilidad por reclamar sobre el tema de las injusticias, las desigualdades, el abandono, el aprovecharse de los frágiles, ha cruzado toda la cultura judeocristiana. Claro. Yo recordaba la otra vez el profeta Amós, un profeta del año 700 a.C., o sea, estamos hablando 2700 años atrás, ¿no es cierto? Ya le reclamaba a la dirigencia de Israel y le hablaba de estos dirigentes recostados sobre lechos de marfiles a costa de la pobreza de su pueblo y de su gente. Vendrá un día donde el Señor hará que se termine la orgía de los libertinos, dice, ¿no? Ah. ¿No? Ustedes que han retenido el salario injustamente, ustedes que compran, fíjate vos, 2700 años, ustedes que compran al pobre por un par de sandalias. Cuando una vez después comenzó a escuchar que en democracia a veces se compraban votos, entregando favores, dinero o sandalias. Claro. Estamos hablando de un texto o de una realidad, digamos, ¿no? Lo que muestra que la realidad de la desigualdad, la injusticia, la prepotencia, la corrupción, no es un problema de época, es un problema antropológico, anida nos acompaña como seres humanos. Y ahora, cuando aparecen estos contextos, bueno, usted hace unos días estuvo hablando en el marco de un aniversario de Rerum Novarum, ¿verdad? Sí, sí. En donde está esta cuestión de el papel del obrero o el rol del trabajador cuando se monetiza el valor de una persona y no del trabajo, ¿no? Cómo en estos momentos de crisis se habla de gasto-beneficio en cualquier cosa. En lo cultural, porque si no produce dinero un evento cultural no vale la pena que se haga. En lo cristiano,
porque cuánto Seguro. dinero le cuesta al Estado determinados, o le costaba al Estado determinadas cosas. Sí, Es decir, que parece que todo está sustentado en una base monetaria más que sí, sí. el goce que puede generar. Escuchar una banda que tal vez le guste a uno solo Sí, sí. y que Sí, produzca. sí, sí, mira, está claro que para la concepción cristiana el trabajo no es una mercancía, ¿no es cierto? Y constituye una dimensión fundamental de la dignidad humana, porque le permite a uno desplegarse como persona en la transformación de la naturaleza, de las cosas, y a su vez le permite a uno servir a una comunidad. Con el trabajo siempre se sirve a otros. Y el salario no es un pago por el desgaste humano, porque eso no tiene precio. ¿Cuánto vale el gastar la vida de una persona? Siempre tendrá que ver con una variable entre la rentabilidad, la productividad, digo, y el justo salario en términos de las posibilidades de los recursos suficientes para vivir dignamente. Sí. Pero vuelvo a decirte, ¿no? Es trabajo humano y el desgaste de una persona no tiene precio, ¿no? Ya el hecho de la palabra recursos, cuando hablamos de recursos humanos, Tal ¿no? cual, tal cual. Es bastante particular. Sí, sí. Y en el contexto, El fíjate hecho vos, de ¿no? pensarlo como una caja de herramientas, de donde Está, saco. está. Y digo, ¿no? Y en el contexto este que vos decías de la Rerum Novarum, fíjate vos, ¿no? Uno dice, nuestra fe dice que Dios escucha y ve, ¿no? Dice, le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo esclavizado en Egipto y te envío a que lo liberes. La dimensión de escuchar y ver a la persona humana, a sus necesidades, a las situaciones en las que se encuentra y salir a socorrer, salir a acompañar, salir a redimir, salir a sanar, salir a curar, es una dimensión fundamental de la fe cristiana. Y en el caso, fíjate vos, del Rerum Novarum, la expresión latina, que significa que en ese momento la Iglesia, a través del magisterio del Papa León XIII, ve y escucha una nueva realidad que estaba surgiendo a raíz de las profundas transformaciones que generó la revolución industrial. Porque veníamos de un proceso de relación de trabajo artesanal a un trabajo ya industrializado, que hace surgir una nueva clase obrera, perdón, una nueva clase social, que fue el Claro. proletariado, que no existía antes como tal, con un proceso muy complejo de mucha injusticia, opresión, horas de trabajo, hacinamiento en las ciudades. Se da por primera vez el fenómeno de la gente de la campaña que se iba a vivir a los grandes centros urbanos, Sí, el hacinamiento, todo un tema demográfico. total. Digo, y entonces ahí es cuando la iglesia, mirando eso, busca tener una palabra, ¿no? Siempre, bueno, justamente en estos días también se imprimió Laudato Si y se compartió en ese panorama a través de los medios de prensa. Siempre hay una voz que a veces tiene más relieve o menos relieve, según también los sectores de poder que se afecten en todo Sí, sí, esto, ¿no? está claro. Quiero cambiar de tema porque quiero aprovechar la charla y preguntarle el panorama respecto a los templos hoy. Si antes de la pandemia o después de la pandemia la concurrencia cambió, si cuesta que muchas gracias, que la feligresía vuelva o no costó que volviese. ¿Cómo lo ve usted a eso? Sí. Yo te diría, primero contextualizaría, ¿no es cierto? Eh, eh, vivimos una época cultural, digamos, donde uno puede decir que lo religioso y Dios, como no es productivo, es un poco dejado de lado, ¿no? Esa idea de que podemos vivir sin Él, de alguna manera, ha ido tomando cuerpo en la comunidad y en la sociedad, Aunque ¿no no es tengo cierto? tiempo. Sí, no tengo tiempo, parece que no tiene mucho sentido, no me da nada, no me sirve, entre comillas, que a su vez convive con
búsquedas alternativas a lo religioso, donde en definitiva muestra que el ser humano sin esa dimensión siempre queda rengo, ¿no es cierto? Bueno, Eso por un lado. Entonces, sí. atado a eso, sin lugar a dudas, la pandemia modificó mucho la manera de vincularse socialmente y de socializar de las personas. Mira, te pongo un ejemplo muy Sí. sencillo que tiene que ver con lo que vos me decías también de la participación en la misa, ¿no? O en los templos, o en lo cultural. Yo vivo, resido, atiendo la capilla de San Miguel Arcángel de Tío Pugio. Sí. Bueno, todos los jueves, antes de la pandemia, nos habíamos juntado con un grupo de hombres a comer un asado, Bien. ¿no? Sí, o a ver un partido de fútbol y comíamos un asado, o les gusta mucho ir a pescar a gente de esa zona, y iba a pescar, lo pescado traía, lo compartía. Después de la pandemia no se retomó más Se esa desarmó. práctica de socializar y de encontrarnos. Fíjate vos, Claro. no te estoy diciendo de ir a misa, te estoy diciendo de Compartir. compartir, ¿no es cierto? Bueno, creo yo que algo de eso pasó también Claro. en lo que ha sido la participación, que se ha ido recuperando, pero el tema de haber transmitido por las redes sociales Sí. las celebraciones eucarísticas fue quitando de alguna manera el cierto hábito de participación que ha costado recuperar con la intensidad que tenía previo a la ¿Y pandemia. tiene el mismo valor? ¿Tiene el mismo valor que yo lo No, vea desde mi casa por teléfono a que me convoque? no tiene el mismo valor, ¿no es Por alguno cierto? pensará, no, estoy cumpliendo porque Sí, mientras sí, plancho la ropa estoy sí, siguiendo. estoy mirando. No, esto sería como si vos cumplís años, invitas a tus amigos y no viene nadie y todos te lo festejan conectados por la red social, Claro. ¿no es cierto? La presencia, digo, nosotros, el cuerpo nos constituye como seres humanos, ¿no? Y la corporalidad es el gesto, es el afecto, es la mirada, es el abrazo, digo, es el estar juntos, es el cantar juntos, digo, Claro. no es lo mismo, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, ¿no? Hablaba recién de alternativas. No sé, respecto al hecho de vivir la fe. No sé si se refiere a alternativas de formas distintas de hacerlo o nuevas cuestiones que fueron apareciendo que tal vez fueron mitigando la convocatoria. No sé a No, qué se refería específicamente. sí, alternativas, digo, fíjate vos, todas, todas expresiones de alguna manera que se suelen llamar pseudo religiosas, ¿no? Y que van vinculados a ciertas dimensiones del autocontrol, del Reiki, algunas prácticas esotéricas, la consulta a divinos, el recurrir a quien me tire las cartas, a quien me lea el futuro, digo, Es preocupante a eso. una serie de prácticas, ¿no es cierto? En Sí. donde, en definitiva, toda esa dimensión de misteriosidad que la vida tiene, en lugar de canalizarla en el ámbito, uno entiende, apropiado, que es esta dimensión fundamental, trascendente, espiritual, que significa este vínculo con Dios, comienzo a buscar reemplazantes, digamos, por así decirlo, ¿no? Pero no son sucedáneos, no son. No. Y eso es lo complicado cuando. Yo estoy viendo últimamente el crecimiento de muchas personas que hablan del arte de vivir, del arte de vivir la fe. Usted tiene, a ver, en un seminario se estudia muchísimo. Para estar capacitado en la cuestión filosófica, seguramente el hecho de estudiar filosofía le ha hecho preguntarse varias cosas que sin la luz de la fe no se entenderían de determinada manera. Pero ¿qué pienso yo? Pienso en la figura, por ahí, es duro lo que digo, pero pienso en la figura de falsos profetas que toman bueno, estaba escrito, ¿no? Van a venir o usarán mi nombre, bueno.
Y es muy peligroso eso por cómo infiere en la vida de la persona, en la psicología de las personas, Sí, sí. porque una cosa es un mensaje eclesiástico y otra cosa es un mensaje que termina siendo, de cierta manera, una coacción hacia Sí. otras personas. O mira, Lo veo nocivo en toda este punto. propuesta, toda propuesta que engañe en definitiva es perjudicial y hace daño, ¿no? Eso tal cual. Venga de donde venga, ¿no? Eh, y por eso yo te decía, había Dostoyevski sabía decir siempre que cuando no se rinde culto a Dios, no es que no se rinde culto a Dios, se comienza a rendir culto a cualquier cosa. ¿Ah? Sí. Mira, yo era niño, volviendo a Mm. relatos de infancia, y mi papá era un hombre de práctica religiosa, digamos, ¿no? De ir a misa, Yo nunca me, ¿cómo decirlo? Nunca me obligó, él iba, yo era niño, lo acompañaba, mi madre. Y recuerdo que entrando a la parroquia, él se arrodillaba siempre, ¿no? Al final. Bien. Entonces yo un día le pregunto, papi, ¿por qué nos arrodillamos? Y él me contesta, me dice, mire, mi hijo, porque cuando uno se arrodilla, no me dice así, porque así se aprende a ser hombre. Porque cuando uno se arrodilla ante Dios, después no se arrodilla ante nada y ante nadie. El día que no nos arrodillamos ante Dios, nos comenzamos a arrodillar ante cualquier cosa. Cuando sea grande lo va a comprender. Y yo aprendí a descubrir eso, ¿no? Cuando uno no se arrodilla ante Dios, que es el que me dignifica, y uno comienza a reemplazarlo. Me Claro. arrodillo ante el dinero, ante el poder, ante el placer, ante el tener, ante el dominar, ante falsos dioses, Me comienzo a arrodillar ante cualquier cosa, porque es mentira que el hombre no se arrodilla. Uh, La pretensión de no arrodillarse sí, es una gran mentira, porque termino yo a ídolos, claro. sigo personas, digo, bueno, no, idealizo Sí. lo que no es. ¿Por qué? Porque estamos llamados a tener una mirada que nos trasciende a lo absoluto, a lo que Ah. me contiene, y cuando yo lo saco y busco por otro lado. Yo le, a ver, yo le quiero preguntar la cuestión filosófica, porque cuando uno estudia la filosofía, ya sea, no sé si es en el marco del seminario o en base, bueno, en qué marco, uno se encuentra con un montón con una multiplicidad de voces y a medida que uno va aprendiendo más, siente que va ignorando mucho más. ¿Y qué pasa? Uno estudiando un seminario se encuentra con un Sartre, se encuentra con un Camus, se encuentra con, usted no lo recién, un Dostoyevsky, eh, es decir, nombres que son más bien cruentos respecto a la fe misma, no sé si el cristianismo, sino a la fe. Y seguramente muchos que son estudiantes, que vienen a Villa María, que nacen en una familia religiosa, empiezan a encontrar textos como El ser y la nada, Sí, sí. como Así habló Zaratustra, y empieza a tambalear un poco ese sistema que uno tuvo en casa y uno siente que hay algo que llamaban los griegos que es anagnórisis, ese momento en el que el personaje de no ver nada lo ve todo. Sí, sí, Como sí, en las sí. novelas, vio que dice no lo podés matar porque es tu padre. Bueno, esa es la anagnórisis. Sí, 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 sí. ¿Cómo se sostiene después de esas revelaciones? ¿Eso está en base a la fe, a iluminar los textos con la fe, o a entender que hay opiniones que no, son igual de válidas, pero tal vez no representan? No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Mira, la persona humana es un misterio. Y cuando digo misterio, digo un alguien siempre por revelarse. Y en la búsqueda de la comprensión de sí mismo y del sentido de la vida, ha habido y hay muchas posiciones, muchas concepciones, uno decimos antropologías, ¿no es cierto? Sí, Distintas concepciones de la persona humana, que en definitiva responden a la misma pregunta, ¿no? ¿Quién soy y para qué estoy? ¿Quién soy y para qué vivo? Y que la búsqueda
bellísima y apasionada, la expresan muchos de estos posicionamientos filosóficos y de estos, como le decimos, pensadores, escritores, filósofos, que confrontando con su humanidad, confrontando con momentos de la humanidad, han ido intentando explicarse y explicar el mundo. Sí. Lo han hecho desde una mirada, uno podría decir, solamente con su razón. La fe cristiana, que responde a las mismas preguntas, le añade un dato que para nosotros es muy importante y es un dato revelado, es decir, es aquel que nosotros decimos creó a la persona humana, que nos dice qué ha querido de nosotros y para qué está el hombre. Claro. Y entonces ahí es cuando entramos en diálogo con posicionamientos que puedan estar más cerca o más distante de lo que ya decimos una cosmovisión cristiana de la vida. Mira, Sartre, vos lo has citado, es un claro ejemplo de esto que yo te digo. Él escribe un libro que se llama El existencialismo es un humanismo. Y entonces él se pregunta y dice, podemos decirle así, dice, la silla, antes de estar en la realidad, ¿dónde estaba? Entonces dice él, en la cabeza del artesano, es decir, de la persona que la hizo. Muy bien, dice. Ahora, si la silla tuviera de golpe conciencia y quisiera saber quién es ella y para qué está, pues de golpe encuentro con un gordo que lo tiene sentado arriba y dice, ¿y yo qué hago acá? Entonces, ¿qué dice Sartre? No puede responderse a sí misma. ¿A quién le tiene que preguntar? Al artesano, Sí. que lo creó. Entonces, el artesano le va a decir, mira, yo te hice y tu finalidad es esta. Claro. Entonces dice Sartre, muy lúcidamente, así funciona la concepción de los hombres que tiene el cristianismo. El hombre es la silla, el artesano es Dios. Cuando el hombre se quiere preguntar a sí mismo, ¿qué hago acá? ¿Quién soy? Encuentra una respuesta en el que lo hizo, en Dios. Pero nosotros tenemos un problema, dice Sartre, Sí. con nuestra posición filosófica. Nosotros matamos al artesano. Pero Y porque entonces, dice Sartre, el hombre se encuentra existiendo, como la silla, sí. sin tener a quien preguntarle quién es y para qué está. Y entonces dice él, este es el drama del ser humano, una pasión inútil entre dos nada, la nada de su origen y la nada de su fin. Y entonces su drama es tener que inventarse a sí mismo. Bueno, uno lee y son posiciones apasionantes, Sí. porque entonces dice, el hombre se encuentra existiendo, existencialismo en su posición Sí, filosófica, sí. se encuentra existiendo, pero no sabe ni quién es, ni para qué está, ni para qué lucha, ni para qué se esfuerza, ni para qué trabaja. Él se tiene que inventar esto. Claro. Pero a su vez se lo inventa, sí, pero algún día morirá y desaparece. Entonces cuando lo define al hombre como una pasión inútil, entre dos nada, su origen y su fin. Entonces, ¿qué te digo? La historia de la filosofía, en definitiva, Sí. es la historia de hombres que apasionadamente, Claro. y uno los respeta profundamente y los valora e incorpora muchos de sus pensamientos, ha buscado responderse, en definitiva, por el sentido de su propia vida, ¿no? También pienso en el hecho contextual de cuando describe esas palabras, en el caso de Sartre, ¿no? Un momento de la La posguerra, Segunda Guerra Mundial, claro, el sentimiento del hombre arrojado sobre el mucho mundo. mundo, Sí, sí. el concepto de alienación, que también Sí, es sí, el que maneja, sí, pero sí. ¿Viste? O lo de Heidegger, ¿no es cierto? Dice, el hombre se encuentra existiendo sin haber pedido existir. Y lo único que descubre es que es para la muerte.
que fíjate vos, digo, la otra vez, fíjate, digo, cómo esto cruza siempre el corazón humano. La otra vez un matrimonio me dice, una mamá no había quedado media impactada por lo que su rebelde y normal rebeldía de hija adolescente le dice, bueno, yo no pedí nacer, ¿eh? Lo decimos todos eso cuando somos adolescentes. ¿Eh? Sí, claro, pero fíjate vos, le agarró un ataque de Sartre y de Heidegger sin saber. Claro. ¿Viste? Y dice, bueno, bancatela, dice, vos me trajiste al mundo, yo no pedí nacer. Ahora, fíjate, ancho la madre te quedó. Ahora digo, fíjate, ¿no? Cómo estas realidades, estas búsquedas, desde el lugar de que sea, la rebeldía, la experiencia que vos decías, nihilista de la posguerra, en definitiva, la persona humana siempre, siempre va respondiendo, a veces sin ser consciente que se lo está preguntando, a estas búsquedas, ¿no? Tengo 3 preguntas cortitas porque se ha pasado casi media hora sin darnos cuenta. La primera, ¿existe el arrepentimiento realmente? Sí, Cuando uno seguro. es realmente sincero El en la mayoría de las ocasiones. arrepentimiento que siempre, para ser real, va atado de un cambio de comportamiento y de un Bien. cambio de conducta, ¿no es cierto? ¿Eh? Bien. Pero sí, seguro. Yo tengo experiencia personal Bien. de arrepentirme de cosas que he dicho, de que he hecho, que han hecho daño a otros. Sí. Y, Te pongo un ejemplo sí. muy tonto. Yo, siendo párroco en Santa Rosa de Calamuchita, celebraba misa en parajes muy humildes. Y entonces, en mi homilía, utilizaba un lenguaje, según yo, más adecuado a la gente, pero entiendo que vulgar. Bien. Por ejemplo, si se puede repetir, pero para saber. Sí, viste, en lugar de decir que el marido le había sido infiel a la mujer, decir gorrió a la mujer. Bien. Un término que uno entiende, sí, podía ser más, sí, viste, social. Es un andamiaje. Bueno. Y así en otras cosas. Hasta que un día, terminó la misa, me espera doña Blanca, una anciana de 94 años. Me espera, se queda, toma esa y se queda al final. Me dice, padre, dice, ¿le puedo decir algo? ¿Usted no se va a molestar? No, digo, doña Blanca, yo la quería siempre en su casa. Una mujer, enorme mujer. Y me dice, no nos hable así, nos ofende. Dice, los otros no se animan a decirle, pero como yo podría ser su bisabuela, me dice, porque yo en ese momento tenía 26 años, Claro. Se lo digo. Bueno, vemos, yo le escuché, le agradecí. El momento, viste, medio me... Hasta que después tomo conciencia y digo, no, tienes razón, doña Blanca. Bueno, siempre me arrepentí de haber hablado hacia la gente y modifiqué mi conducta. No, yo creo que el arrepentimiento existe. Lo que no existe a veces habitualmente es la posibilidad de reparar proporcionalmente y realmente el daño que yo puedo hacer. Eso no siempre es posible. Ese es el desafío también. ¿No es cierto? No siempre es posible. ¿El mal existe o es ausencia de bien? Una pregunta que tal vez le han hecho infinidad de veces, así que ya la debe tener. Sí. Bueno, mira, realmente Einstein decía que la oscuridad no existía, ¿no? Que la oscuridad era ausencia de luz. Claro. Y lo mismo decía Einstein con respecto al mal, ¿no es cierto? ¿Ah? Que lo que tenía entidad como ser era el bien. Y el mal era el no ser. Es una ausencia de bien. El mal es una ausencia de bien. Ahora, esto no quita que yo tenga comportamientos que hagan daño a otros y que a esos comportamientos yo los pueda caracterizar como malos comportamientos. Claro.
pero siempre el mal es una ausencia de vida. La última, el que hace tiempo no asiste a la iglesia, ¿dejó de ser cristiano? No, Porque a veces sucede que en determinadas, no sé, religiones protestantes, lo pongo de ejemplo, al no ir más ya no formás parte del grupo porque no cumplís con los requisitos determinados de la convocatoria, de la participación. Entonces, la pregunta es esa, si hace mucho tiempo uno no acude a una iglesia o solamente va cuando nace un sobrino y lo bautizan, no, ha dejado de ser cristiano. no, no. San Juan de la Cruz dice, al atardecer de la vida te van a hacer una sola pregunta, que no es, ¿fuiste a misa? Al atardecer de la vida te van a hacer una sola pregunta, ¿has amado? Y si vos recordás, en la escena del juicio final, digamos así, en el Evangelio de Mateo relata Jesús el interrogatorio, digamos, o lo que el Señor dice es, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, entonces vengan benditos de mi Padre. ¿Ah? La dimensión cultural es una dimensión de la fe cristiana, pero la fe cristiana se profesa, se vive y se celebra. La dimensión cultural no es para subestimarla, es una dimensión de la celebración de la fe, pero no agota. En todo caso es una nutriente, es una fuente, pero no la agota. Bien. Y Pedro Casaldáliga dice una cosa, dice, cuando yo me presente ante Dios, dice, ¿usted qué va a hacer? Y entonces él dice, le voy a presentar mis manos vacías y el corazón lleno de rostros. Tremendo. La última. ¿Hay que tener miedo de cuando uno se presente ante Dios? No, Porque uno puede vivir una vida determinada que dice, no, cuando me llegue las no, últimas horas acá me voy a tener que enfrentar con todo lo que... Por ahí no fue tan malo lo que uno hizo, pero uno lo siente así, ¿no? Hay dolores que uno no los puede explicar. claro. No, no, no. El Dios que causa miedo no es un Dios cristiano. No es el Dios cristiano. Jesús no vino para retar, Jesús no vino para ponerte en penitencia, Jesús no vino para condenar, vino para salvar. Lo dice expresamente, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve y se realice. Al contrario, el Dios nuestro es un Dios que siempre tiende la mano, que siempre acoge. Yo digo, a veces tenemos una mirada de Dios como si Dios fuera una empresa de pompa fúnebre que está para sepultar a todos los malos, ¿no? O lo que decimos o creemos que podemos ser o son malos. Y Dios no es una empresa de pompa fúnebre. Dios no pone lápidas. Dios corre lápidas para sacar a los que están encerrados en sus males y hacerlos caminar. Esa imagen bellísima. Pero hay una imagen de justicia divina también que plantean, ya Dios se va a ocupar de... Sigue siendo prójimo el otro, ¿no? Pero igual... No. Dios siempre, ¿viste? Dios siempre está para salvar. Y en todo caso, Dios nunca condena. En todo caso, puedo ser yo el que opto por no estar con Él. Pero nunca es Él el que me echa. Padre, la verdad que disfruté mucho este encuentro y le agradezco la visita, sinceramente. No, les agradezco a ustedes, chicos, por haber conversado así sencillamente cosas que son muy profundas, ¿no? Porque siempre toca, yo digo, ¿no? La belleza dramática de la vida de la persona humana. No hay nada más bello que la persona humana, ¿no? Con todo lo que significa y corre por su vida. En toda la complejidad, ¿no? ¿Ah? Pero lo que la hace bellísima, ¿no? Padre, muchas gracias. No, al contrario, un gusto. Muchas gracias a ustedes. El padre Alberto Bustamante con nosotros en una charla que si recién llegás, recién te prendés, la podés vivir a través también de las redes, en las redes de Canal 20, claro. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Chau, chau.